Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles nuevamente con la intención de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos de estudiar que lleva como título Cristo no le transforma a todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que hacen aquí en la tierra las personas a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, cuando una persona dice que está en Cristo, dice que es cristiana y dice que vive para el servicio de Cristo, todas esas cosas pecaminosas que practicaba antes de estar en Cristo, ahora que se cumple en ellos aquel texto bíblico que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, esa persona tiene que confesar a Cristo delante de los hombres con una vida nueva, con una vida de victoria, con una vida de obediencia, dejando todos los pecados que antes practicaba en el pasado. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos dejan esos mismos pecados olvidados en el pasado. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver ¿cómo viven aquí en la tierra las personas a quienes se les borran los pecados allá en el cielo? Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, que dicen así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: como hijos obedientes, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que cuando a una persona se le borran los pecados en el cielo, tiene que vivir como un hijo obediente, así como Cristo fue obediente cuando vino al campamento. Y tiene que ser obediente, justo y santo, no solamente cuando está en el templo, sino en todas las áreas de su vida. Por eso el texto dice claramente: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en el templo y santos en la casa. Santos en el trabajo y santos en la universidad. Santos en el tema de los diezmos y las ofrendas y santos en las transacciones comerciales seculares. Prácticamente lo que el texto nos está diciendo es que nosotros debemos de ser santos en todas las áreas de la vida. Así que nosotros podemos concluir
que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Ellos viven como hijos obedientes y santos a Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por qué Jehová no tiene problemas en concederle sus deseos a aquellos a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en Salmos 140, versículo 8, que dice así: No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, para que no se ensoberbezca. Es muy importante mencionar que cuando a una persona se le borran los pecados en el reino de los cielos, es porque Jehová ya no considera a esa persona como un impío, porque esa persona decidió de forma voluntaria ser santa en toda su manera de vivir. Y como el texto bíblico dice claramente, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, es evidente que Jehová no tiene ningún problema en concederle a los justos, a los santos, a los obedientes sus deseos, porque la Biblia enseña: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones, los deseos de su corazón. Obviamente que Jehová nos concederá los deseos siempre y cuando esté en armonía con su voluntad, siempre y cuando sea en el tiempo perfecto de Jehová. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque sus deseos ya no son impíos, sino que ahora son santos. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver a dónde es que aquellos a quienes se les borran los pecados allá en el cielo tienen a Dios mientras están aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Salmos 10, versículo 4, que dice así: El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: El malo no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, que mientras el malo, el que vive en desobediencia, el que sigue siendo esclavo del pecado, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, de acuerdo al texto bíblico, el bueno, por otro lado, el santo, aquel al que se le han borrado los pecados en el reino de los cielos, no solamente está siempre en busca de Dios por medio de la oración y por medio del estudio de la Biblia, sino que también disfruta en gran manera tener a Dios en todos sus pensamientos. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos tienen a Dios en todos sus pensamientos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5,
donde queremos ver por qué razón es que da gusto escuchar hablar a las personas a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en Job 34, versículo 37, que dice así: porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: porque contra Dios multiplica sus palabras. En primer lugar, quiero que miremos que así como los impíos, los desobedientes y los esclavos al pecado, en todas sus formas y presentaciones, multiplican sus palabras y sus declaraciones en contra de nuestro Dios. De igual manera, aquellos que se les han borrado los pecados allá en el reino de los cielos, también multiplican sus palabras, también multiplican sus declaraciones, también multiplican sus testimonios de acuerdo al texto bíblico, con la gran diferencia de que estos individuos a quienes Dios les ha borrado sus pecados, multiplican sus palabras y sus declaraciones y todos sus testimonios a favor de Jehová, que es su Dios, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque multiplican sus palabras a favor de Jehová, que es nuestro Dios. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver en qué aspecto es que abundan aquí en la tierra aquellas personas a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en Hechos 9, versículo 36, que dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: había una discípula llamada Tabita, que abundaba en buenas obras y en limosnas. En otras palabras, cuando una persona decide abandonar la práctica del pecado en todas sus formas y presentaciones por el poder divino de Cristo, para que de esa manera todos esos pecados abandonados puedan ser borrados de los registros celestiales, esa persona va a abundar en buenas obras de forma natural y muy desinteresada, simple y sencillamente porque esa es una de las evidencias de que esa persona está conectada a Cristo Jesús. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos abundan en buenas obras y en acciones. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver de qué manera es que las personas a quienes se les borran los pecados allá en el cielo logran deshacerse de todos sus ídolos aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Primera de Crónicas, capítulo 16,
versículo 26, que dice así: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Eso significa que una persona se deshace de sus ídolos cuando logra entender que todos sus ídolos son criaturas o son creaciones humanas, mas Jehová es el creador. Y como el texto bíblico dice claramente, mas Jehová hizo los cielos, nada ni nadie debe tener el primer lugar en nuestras vidas, independientemente si es un deportista famoso, si es un actor de cine, si es un influencer en las redes sociales, si es su pareja sentimental, si es un hijo, si es una hija, si es un mal hábito, si es una cosa material o si es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: con el hábito de poner a Dios siempre de primero. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la meta a alcanzar aquí en la tierra por todos aquellos a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en 1 de Juan 5, versículo 19 y Efesios 5, versículo 1, que dicen así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Luego el siguiente texto agrega: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el texto de Juan. Sabemos que somos de Dios. Luego, el siguiente texto bíblico agrega: sed pues imitadores de Dios. Y esto nos lleva a entender que la meta a alcanzar por las personas a quienes se les han borrado los pecados allá en el cielo es la meta de ser excelentes imitadores de Dios, al punto de llegar a ser en nuestro carácter aquí en la tierra y ahora que estamos en pleno juicio celestial, semejantes a Cristo Jesús. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: llegar a ser semejantes a Cristo Jesús en nuestro carácter. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9. Donde queremos ver por qué es importante que los deseos, los pensamientos, las palabras, las acciones y los hábitos de aquellos a quienes se les borran los pecados en el cielo sean gobernados por el Espíritu Santo. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3, que dicen así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Luego, el siguiente texto agrega:
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Amados, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que todo aquel que tiene la esperanza de alcanzar la vida eterna necesita de forma urgente vivir cada día de su vida bajo la dirección del Espíritu Santo, porque únicamente de esa manera es que esa persona podrá purificar sus deseos, purificar sus pensamientos, purificar sus palabras, purificar sus acciones, purificar sus hábitos y purificar su carácter. Porque el texto dice claramente: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, refiriéndose a la esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él, así como Cristo Jesús es puro. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: así es como se desarrolla y se purifica el carácter. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver en qué condición estarán aquí en la tierra cuando Cristo venga todos aquellos a quienes se les borran los pecados allá en el cielo. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Es muy importante destacar que cuando Cristo venga por segunda vez, en toda su gloria y majestad, a los que se les ha borrado los pecados de los registros celestiales, estarán viviendo aquí en la tierra en santidad, en obediencia, en victoria, y serán presentados delante de Dios nuestro Padre como personas irreprensibles. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: irreprensibles en santidad delante de Dios. Y como Cristo no transforma a todos, porque no son todos los seres humanos que en realidad desean ser transformados, entonces es muy importante entender que cuando Cristo venga por segunda vez, únicamente aquellos que hayan sido transformados y que hayan vencido el pecado en todas sus formas y presentaciones serán rescatados y trasladados al reino de los cielos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que las personas que son nuevas criaturas en Cristo Jesús dejan todos sus pecados en el pasado.
Vimos también que ellos aprenden a vivir como hijos obedientes y como hijos santos. Además de eso, nosotros estudiamos que Jehová no tiene problemas en concederle los deseos a aquellos a quienes les ha borrado los pecados, porque ya no los mira como impíos, sino que los mira como santos. Por otro lado, nosotros estudiamos que estos individuos a quienes Dios les ha borrado sus pecados, tienen a Dios en todos sus pensamientos. Inclusive nosotros estudiamos que esta clase de personas multiplica sus palabras y multiplica sus testimonios a favor de Jehová, que es nuestro Dios. Vimos también que ellos abundan en buenas obras y en acciones. De hecho, nosotros concluimos que esta clase de personas tienen el hábito de poner a Dios siempre en primer lugar. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que esta clase de personas tienen como meta en su vida llegar a ser imitadores de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que es fundamental que estas personas sean gobernadas siempre por el Espíritu Santo, porque de esa manera logran desarrollar y purificar su carácter. Y lo último que nosotros estudiamos fue que cuando Cristo venga en gloria y majestad, encontrará a estas personas viviendo en santidad, irreprensibles delante de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado, se mantenga en sintonía para que podamos continuar compartiendo juntos los siguientes temas de esta maravillosa serie. Porque el tema número 6 en el orden que pronto hemos de estudiar lleva como título: Cristo no es el abogado de todos. Y nosotros necesitamos hacer lo que sea necesario para que Cristo sea nuestro abogado y que de esa manera pueda borrar nuestros pecados. Así que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.